No todo lo que pasa por tu mente te pertenece, aunque lo sientas así. Esta es una de las confusiones más silenciosas y más dañinas de la vida interior. Se cree que pensar algo equivale a serlo, que una idea recurrente define el carácter, que una imagen mental revela una verdad profunda sobre quien la experimenta. Desde esta identificación nace gran parte del sufrimiento humano. El estoicismo comienza desmontándola. Los pensamientos aparecen, no piden permiso. Surgen como surgen los sonidos o las sensaciones corporales. Algunos son coherentes, otros absurdos, otros contradictorios entre sí. Sin embargo, la mayoría de las personas vive como si cada pensamiento fuera una declaración sobre su identidad. Se aferran a ellos, los rechazan con violencia o los siguen sin examen. En cualquiera de los casos el resultado es el mismo. El ánimo queda gobernado por algo que no ha elegido. El estoicismo introduce aquí una distinción fundamental. No eres lo que piensas, eres quien juzga lo que aparece en tu mente. Esta distinción no es teórica, es práctica. Marca la diferencia entre vivir arrastrado por el flujo mental o habitarlo con dominio. El pensamiento no es el yo, es un fenómeno que ocurre en él. Confundir ambos planos convierte la mente en una autoridad incuestionable y al individuo en su ejecutor pasivo. Gran parte del malestar interior nace de esta confusión. Se piensa algo y de inmediato se extrae una conclusión sobre uno mismo. Aparece una idea negativa y se la toma como prueba. Surge una imagen inquietante y se la interpreta como intención. El ánimo reacciona como si el pensamiento fuera un hecho consumado. El estoicismo observa que este salto es injustificado. El pensamiento por sí mismo no obliga a nada. Aceptar que no eres tus pensamientos no significa ignorarlos ni combatirlos de forma compulsiva. Significa colocarlos en su lugar. Verlos como contenidos que pueden ser examinados, aceptados o rechazados según el juicio. Este acto de colocación es una forma de gobierno interior. No suprime la actividad mental, pero impide que se convierta en tiranía. Esta tiranía suele manifestarse de manera sutil. No se presenta como una orden explícita, sino como una voz persistente que comenta, anticipa, juzga. Se confunde esa voz con la propia identidad. Cuando critica, uno se siente criticado. Cuando duda, uno se siente incapaz. El estoicismo enseña a escuchar sin obedecer automáticamente, a reconocer la voz sin fundirse con ella. Aquí aparece una diferencia clave entre observar y identificarse. Observar un pensamiento implica reconocer su presencia sin añadirle una carga moral inmediata. Identificarse implica asumirlo como definición. Esta identificación genera una cadena de reacciones emocionales que refuerzan el pensamiento inicial. Se crea un círculo cerrado donde la mente se alimenta de sí misma. El estoicismo corta este círculo introduciendo distancia. Esta distancia no enfría la vida interior, la ordena. Permite que el pensamiento pase sin dejar rastro, o que sea retenido si es útil. No todo pensamiento merece atención prolongada. No todo pensamiento dice algo relevante sobre la realidad o sobre uno mismo. La mayoría son repeticiones, ecos, asociaciones automáticas. Darles el mismo peso que a un juicio deliberado es un error que se paga con inquietud constante. El estoicismo no propone vaciar la mente, sino educar la relación con ella. Enseña que el pensamiento es materia prima, no veredicto. El juicio es el que decide qué hacer con esa materia. Cuando esta jerarquía se pierde, el individuo se vuelve espectador de su propio desorden mental. Cuando se restablece, recupera una forma de libertad discreta pero firme. Esta libertad no consiste en controlar cada pensamiento, algo imposible, sino en no confundirse con ellos, en saber que pueden aparecer sin definir, en permitir que existan sin convertirlos en identidad.
Esta comprensión inicial es el primer paso de un recorrido más amplio. A partir de aquí, se hace posible explorar cómo esta distancia transforma la relación con la emoción, con la acción y con la responsabilidad personal. Este día comienza, por tanto, con una afirmación que parece simple, pero que exige una revisión profunda de la vida interior. No eres tus pensamientos. Lo que haces con ellos, cómo los juzgas y a cuáles das autoridad, eso sí te pertenece. Desde esta distinción se abre un espacio de calma y de firmeza que no depende de silenciar la mente, sino de aprender a no entregarle el gobierno de tu vida. Cuando esta distinción comienza a asentarse, aparece una resistencia casi automática. La mente se pregunta quién es uno, si no es lo que piensa. Esta pregunta revela hasta qué punto la identificación con el pensamiento ha sido total. Se ha vivido tanto tiempo fundido con el contenido mental, que separar ambos planos parece una amenaza a la identidad. El estoicismo no responde definiendo una nueva identidad, sino aclarando una función: el juicio. El juicio no es un pensamiento más. Es la capacidad de evaluar, aceptar o rechazar lo que aparece en la mente. Mientras esta capacidad está activa, el individuo no está a merced de su flujo mental. Puede experimentar ideas contradictorias sin quedar atrapado en ellas, puede observar impulsos sin ejecutarlos. Esta capacidad no elimina el pensamiento, lo gobierna. Y gobernar no es suprimir, es ordenar. La confusión entre pensamiento y juicio tiene consecuencias profundas. Cuando se pierde esta distinción, cada pensamiento adquiere autoridad moral. Se le obedece o se le combate como si fuera una orden externa. Ambas respuestas refuerzan su poder. El estoicismo propone una tercera vía: la evaluación serena. El pensamiento aparece, se examina y se deja pasar si no es útil. Esta evaluación reduce su impacto sin necesidad de conflicto. Este enfoque exige paciencia. La mente no se ordena de inmediato. Los pensamientos seguirán apareciendo con la misma frecuencia. La diferencia está en la respuesta. Antes, cada pensamiento arrastraba al ánimo. Ahora, el ánimo aprende a mantenerse en su lugar. Esta permanencia no es indiferencia, es presencia consciente. Permite que el pensamiento exista sin convertirse en centro. Aquí se aclara también por qué intentar controlar los pensamientos suele fracasar. El control directo intensifica la atención sobre aquello que se quiere eliminar. Se entra en una lucha interna que multiplica la actividad mental. El estoicismo no busca ese control, busca autoridad. Autoridad del juicio para decidir qué pensamientos merecen atención y cuáles no. Esta autoridad es más estable que cualquier intento de censura. No eres tus pensamientos porque no los produces deliberadamente. Aparecen como respuesta a estímulos, recuerdos, asociaciones. Lo que sí produces deliberadamente es el juicio sobre ellos. Al confundir ambos niveles, se asume responsabilidad por algo que no se ha elegido. Esta asunción injusta genera culpa, vergüenza o miedo innecesarios. El estoicismo devuelve la responsabilidad a su lugar legítimo. Esta devolución tiene un efecto inmediato sobre la vida emocional. Muchas emociones intensas no nacen del pensamiento inicial, sino del juicio que lo sigue. Una idea aparece, el juicio la interpreta como amenaza o verdad absoluta, y la emoción surge. Al introducir distancia, la emoción pierde parte de su fuerza. No desaparece, pero deja de gobernar. El ánimo ya no reacciona automáticamente. Este proceso no implica frialdad, implica claridad, permite sentir sin quedar arrastrado. Pensar sin quedar definido. Elegir sin negar la experiencia mental. Esta combinación es una de las bases de la libertad interior estoica. No se trata de tener una mente tranquila todo el tiempo, sino de no ser prisionero de su ruido. Con el tiempo, esta práctica modifica la relación con la identidad.
Uno deja de definirse por estados mentales pasajeros. Ya no se dice «soy así», por lo que aparece en un momento de cansancio o tensión. Se reconoce que el carácter se muestra en la respuesta sostenida, no en el pensamiento fugaz. Esta redefinición libera al ánimo de una carga constante de autoevaluación. Así, al avanzar en esta reflexión, se vuelve cada vez más claro que no ser tus pensamientos no es negar la mente, sino colocarla en su lugar adecuado. El pensamiento informa, el juicio decide. Cuando esta jerarquía se respeta, la mente deja de ser una fuente incesante de conflicto y se convierte en una herramienta. Desde aquí se abre el camino para comprender cómo esta relación más justa con el pensamiento transforma la acción y la responsabilidad personal. Al establecer esta jerarquía entre pensamiento y juicio, se hace evidente cómo gran parte del sufrimiento mental proviene de una identificación apresurada. No se da tiempo al juicio para intervenir. El pensamiento aparece y de inmediato se actúa como si fuera una verdad. Esta velocidad es clave. No es tanto el contenido del pensamiento lo que daña, sino la rapidez con la que se le concede autoridad. El estoicismo ralentiza este proceso. Ralentizar no significa bloquear, significa crear un intervalo. En ese intervalo el juicio puede operar. Puede preguntar si lo que aparece es útil, si es razonable, si merece atención prolongada. Este intervalo es pequeño, pero decisivo. Es el espacio donde se recupera la libertad. Sin él, el individuo reacciona como un mecanismo. Con él, comienza a responder como alguien que gobierna su vida interior. Esta intervención del juicio no requiere análisis exhaustivo. A menudo basta con reconocer que el pensamiento es solo eso, un pensamiento. Esta simple constatación reduce su peso. No se niega su existencia, pero se le retira la capacidad de definir. El ánimo deja de confundirse con cada contenido mental y empieza a observar patrones. Esta observación revela algo importante. Muchos pensamientos se repiten sin aportar nada nuevo. El estoicismo considera estas repeticiones como hábitos mentales, no como verdades profundas. La mente recorre caminos conocidos porque son familiares, no porque sean correctos. Identificarse con estos recorridos convierte el hábito en identidad. Separarse de ellos permite verlos como lo que son, movimientos automáticos que pueden ser atendidos o ignorados según convenga. Esta visión tiene un efecto estabilizador. El ánimo deja de sorprenderse por su propio contenido mental, ya no se alarma ante pensamientos contradictorios o indeseados. Los reconoce como parte del funcionamiento normal de la mente. Esta normalización reduce la lucha interna. Se deja de combatir lo que es inevitable, y se concentra la energía en lo que sí puede regularse, la respuesta. Aquí se aclara también por qué la autoexigencia excesiva suele fracasar. Se espera una mente limpia, coherente, siempre alineada. Cuando esto no ocurre, aparece la frustración. El estoicismo no promete coherencia mental absoluta, promete coherencia en la respuesta. La diferencia es crucial. Se puede tener una mente caótica y una conducta firme. Lo contrario también es posible. El valor está en la conducta guiada por el juicio, no en la pureza del pensamiento. Esta distinción libera al individuo de una vigilancia constante y agotadora. Ya no necesita examinar cada pensamiento como si fuera un riesgo moral. Puede permitir que pasen sin convertirlos en asuntos personales. Esta permisividad no es negligencia, es comprensión de la naturaleza mental. El juicio permanece atento pero no paranoico. Esta atención sobria es más eficaz que la vigilancia tensa. Con el tiempo, esta práctica modifica la relación con la culpa. Muchas culpas se originan en pensamientos no elegidos. Se juzga a uno mismo por haber pensado algo, como si pensar fuera actuar. El estoicismo separa claramente ambos planos.
El pensamiento no compromete la rectitud. Lo que compromete es la acción o la adhesión deliberada. Esta separación alivia una carga moral innecesaria. Al aliviar esta carga, el ánimo se vuelve más estable. No se hunde por cada pensamiento intrusivo ni se exalta por cada idea halagadora. Mantiene una posición más ecuánime. Esta ecuanimidad no es frialdad, es equilibrio. Permite ver el pensamiento como información, no como identidad. Desde ahí, la mente se convierte en un espacio más habitable. Así, al profundizar en esta reflexión, se entiende que no ser tus pensamientos no implica ignorarlos, sino ubicarlos. Ubicarlos en un plano donde pueden ser observados sin ser obedecidos automáticamente. Esta ubicación devuelve al juicio su papel central. Y con él, devuelve al individuo una forma de control que no se ejerce sobre la mente, sino sobre la respuesta que se da a su contenido. Esta recuperación del control sobre la respuesta permite observar cómo la identificación con el pensamiento altera la percepción del yo. Cuando se cree que cada pensamiento define, la identidad se vuelve inestable. Cambia con el estado de ánimo, con el cansancio, con el entorno. Un día se piensa con claridad y uno se siente sólido. Al siguiente, la mente se nubla y aparece la sensación de pérdida. El estoicismo señala que una identidad construida sobre pensamientos pasajeros es, por naturaleza, frágil. No eres tus pensamientos porque ellos no tienen continuidad propia. Aparecen, se transforman, desaparecen. Si la identidad dependiera de ellos, no habría coherencia posible. El estoicismo sitúa la coherencia en otro lugar, en la capacidad de juzgar de forma consistente. No importa tanto qué pensamiento aparece hoy, sino cómo se responde a él. Esa respuesta, repetida en el tiempo, es lo que configura el carácter. Esta reubicación tiene consecuencias profundas. Libera al ánimo de la necesidad de vigilar constantemente su mundo interior para preservar una imagen de sí mismo. Ya no es necesario preguntarse quién se es a partir de cada pensamiento. Basta con observar cómo se responde. Esta observación reduce la ansiedad identitaria y permite una relación más sobria con la propia mente. El pensamiento pierde entonces su poder de amenaza. Una idea oscura ya no implica que algo esté mal en el fondo del individuo. Es solo un contenido más en el flujo mental. El juicio decide si merece atención o no. Esta decisión no es automática, se aprende. Y se aprende sobre todo cuando se deja de reaccionar con miedo a lo que aparece en la mente. Aquí se vuelve visible una paradoja. Cuanto más se teme al pensamiento, más central se vuelve. Cuanto más se intenta expulsarlo, más insiste. El estoicismo no entra en esta lucha. No combate al pensamiento, lo observa. Esta observación desactiva la urgencia. El pensamiento deja de ser un intruso y pasa a ser un fenómeno transitorio. La mente se calma no por imposición sino por comprensión. Esta comprensión modifica también la relación con la introspección. Mirar hacia adentro deja de ser una búsqueda obsesiva de contenidos correctos. Se convierte en una práctica de discernimiento. No se examina para juzgarse, sino para comprender el funcionamiento interno. Esta comprensión no exige cambiar lo que aparece, sino aprender a no confundirse con ello. El estoicismo insiste en que la serenidad interior no depende de tener buenos pensamientos, sino de tener un juicio firme. Esta firmeza no excluye la duda ni la contradicción mental. Las incluye sin dejar que gobiernen. El ánimo puede experimentar incertidumbre sin perder su dirección. Esta capacidad es una de las bases de la estabilidad estoica. Con el tiempo, esta forma de relacionarse con el pensamiento transforma la manera en que se afrontan las decisiones. Ya no se espera a sentirse completamente seguro mentalmente para actuar. Se actúa cuando el juicio ha evaluado lo suficiente, aunque la mente siga produciendo dudas.
Esta distinción evita la parálisis que nace de esperar una claridad mental absoluta que nunca llega. La acción deja de depender del estado mental del momento. Depende de una evaluación más profunda y sostenida. Esta independencia es incompatible con la pasividad. Permite avanzar incluso cuando la mente está inquieta. El individuo ya no se identifica con esa inquietud. La reconoce, la contiene y sigue. Así, al avanzar en este recorrido, se hace cada vez más claro que no ser tus pensamientos no implica desconectarse de la mente, sino dejar de vivir a su merced. La mente informa, el juicio decide. Cuando esta relación se establece, la identidad deja de fluctuar con cada idea y se asienta en algo más estable, la manera constante de responder. Desde ahí, se abre un espacio donde la vida interior puede ser intensa sin ser caótica, y la acción puede ser firme, sin depender de la quietud mental. Esta estabilidad en la respuesta introduce una consecuencia práctica que suele pasar desapercibida. La relación con la acción se vuelve más limpia. Cuando se cree que uno es sus pensamientos, se espera a pensar bien para actuar bien. Se posterga la acción hasta que la mente esté en orden. Esta espera rara vez termina. El estoicismo rompe esta dependencia. Enseña que la acción recta no requiere una mente silenciosa sino un juicio activo. Al separar pensamiento y juicio, la acción deja de ser rehén del estado mental. Se puede actuar con rectitud incluso cuando la mente está inquieta. Esta posibilidad es liberadora. Evita que la vida quede suspendida a la espera de una claridad mental perfecta. La claridad suficiente se alcanza cuando el juicio ha evaluado lo necesario, no cuando el pensamiento se ha calmado por completo. Esta distinción reduce una forma común de autoengaño. Se confunde la inacción con prudencia y la rumiación con reflexión. El estoicismo observa que muchas vueltas mentales no aportan información nueva, solo mantienen al individuo en una sensación de actividad sin decisión. Al reconocer que no eres tus pensamientos, se vuelve posible detener esa rumiación sin sentirse irresponsable. El juicio toma el relevo. El juicio no necesita eliminar la duda para actuar, puede reconocerla y aún así, decidir. Esta capacidad es incompatible con la pasividad, que se refugia en la duda para no comprometerse. La duda cuando no se distingue del juicio paraliza. Cuando se la reconoce como un pensamiento más, pierde su poder de bloqueo. La acción puede avanzar con cautela sin quedar detenida. Este cambio afecta también a la relación con el error. Cuando uno se identifica con sus pensamientos, errar confirma una imagen negativa de sí mismo. Se piensa mal, se actúa mal y el yo queda comprometido. Al separar ambos planos, el error se reubica. No define al individuo, informa al juicio. Esta reubicación permite corregir sin desmoronarse. El error deja de ser una amenaza a la identidad y se convierte en parte del aprendizaje. El estoicismo insiste en que la dignidad personal no reside en no errar, sino en corregir con rapidez y sin autoengaño. Esta corrección requiere distancia respecto a los pensamientos que acompañan al error. Pensamientos de reproche, de vergüenza o de justificación aparecen. Si se confunden con la identidad, se refuerzan. Si se observan como contenidos mentales, se debilitan. El juicio puede entonces operar con mayor serenidad. Esta serenidad no es complacencia. No se trata de excusarse, sino de no castigarse inútilmente. El castigo interno prolonga el error, al mantener al ánimo atrapado en él. La corrección exige claridad, no dureza. Al no identificarse con los pensamientos autocríticos, el individuo puede asumir responsabilidad sin quedar paralizado. Esta asunción es una forma de acción, no de retirada.
Con el tiempo, esta práctica construye una relación más sobria con la mente. El individuo deja de vigilar obsesivamente lo que piensa y se concentra en cómo actúa. Esta concentración no reduce la profundidad interior, la hace más funcional. La mente sigue siendo rica y compleja, pero ya no dicta la dirección. El juicio asume ese papel. Esta reasignación de funciones tiene un efecto acumulativo. La acción se vuelve más coherente porque no depende de estados mentales cambiantes. El carácter se define por respuestas sostenidas, no por pensamientos pasajeros. Esta coherencia no se logra suprimiendo la mente, sino ordenándola. El pensamiento aporta material, el juicio decide qué hacer con él. Así, al avanzar en esta reflexión, se hace evidente que no ser tus pensamientos no conduce a la indiferencia ni a la desconexión. Conduce a una forma de compromiso más estable. Permite actuar con firmeza incluso en medio de la duda, corregir sin desmoronarse y avanzar sin esperar a que la mente se calme por completo. En esta posibilidad se vislumbra una libertad interior que no depende del silencio mental, sino de la claridad con la que se responde a lo que aparece en la mente. Esta libertad interior modifica también la relación con la emoción. Cuando se confunde el pensamiento con la identidad, la emoción que lo acompaña se vive como una confirmación. Un pensamiento negativo genera tristeza, y la tristeza se interpreta como prueba. Se establece una cadena donde pensamiento, emoción e identidad se refuerzan mutuamente. El estoicismo rompe esta cadena al introducir una distinción clara. La emoción no valida el pensamiento, solo lo acompaña. Aceptar que no eres tus pensamientos permite experimentar la emoción sin quedar definido por ella. La emoción surge como respuesta corporal y mental a una interpretación, pero no decide por sí misma. El juicio puede reconocerla, permitirla y, aún así, no obedecerla. Esta posibilidad no elimina la emoción, pero evita que gobierne la conducta. La pasividad emocional nace cuando se confunde sentir con tener que actuar de cierta manera. El estoicismo no propone reprimir la emoción ni negarla, propone observarla con la misma distancia con la que se observa el pensamiento. Esta observación reduce su intensidad con el tiempo, no porque se la combata, sino porque se deja de alimentarla con interpretaciones automáticas. La emoción pierde fuerza cuando no se la convierte en argumento. Aquí se aclara también por qué intentar sentirse bien a toda costa suele fracasar. Se lucha contra pensamientos y emociones como si fueran enemigos. Esta lucha los intensifica. Al dejar de identificarse con ellos, se les retira el combustible. El ánimo puede estar triste sin decir soy débil, puede estar inquieto sin decir soy incapaz. Esta separación protege la acción correcta incluso en estados emocionales difíciles. Esta protección es especialmente importante en momentos de presión. Bajo estrés, la mente produce pensamientos más extremos y la emoción se intensifica. Si se identifica con ese contenido, la reacción suele ser desproporcionada. Al mantener la distancia, el juicio conserva margen de maniobra. Puede elegir una respuesta más ajustada, aunque la emoción siga presente. Esta capacidad es una de las formas más prácticas de autocontrol. Con el tiempo, esta forma de relacionarse con emoción y pensamiento construye una estabilidad distinta. No se basa en eliminar lo incómodo, sino en no perderse en ello. El individuo aprende que puede sentir intensamente y actuar con mesura al mismo tiempo. Esta coexistencia desmonta la creencia de que la claridad solo es posible en calma emocional absoluta. Esta comprensión también afecta a la relación con el pasado y el futuro. Muchos pensamientos giran en torno a lo que ya ocurrió o a lo que podría ocurrir. Identificarse con ellos arrastra al ánimo fuera del presente. Al reconocerlos como pensamientos se reduce su poder de absorción. El juicio puede decidir cuánto espacio darles.
Esta decisión no borra la memoria ni la anticipación, las ordena. El estoicismo insiste en que vivir en el presente no significa eliminar recuerdos o previsiones, sino no confundirlos con la realidad actual. Cuando no eres tus pensamientos, puedes recordar sin revivir y anticipar sin angustiarte. Esta capacidad devuelve al ánimo una forma de presencia más estable. La mente sigue activa pero no desarraiga. En este punto, se hace evidente que la libertad interior no consiste en controlar lo que aparece en la mente, sino en no entregarle la dirección. Pensamientos y emociones pasan. El juicio permanece. Esta permanencia no es rigidez, es continuidad. Permite que la vida interior sea rica sin ser caótica. Así, al avanzar en este recorrido, se consolida una idea central: no eres tus pensamientos, tampoco eres tus emociones. Eres la capacidad de juzgar ambos y decidir cómo responder. Esta capacidad no elimina la experiencia interna, la ordena. Desde esta ordenación se vuelve posible una acción más coherente y una vida interior menos fragmentada, incluso cuando la mente sigue siendo ruidosa. Esta capacidad de juzgar sin confundirse introduce una transformación silenciosa en la relación con uno mismo. Cuando ya no se toma cada pensamiento como una definición, la autopercepción se vuelve menos reactiva. Se deja de oscilar entre la autoexaltación y el desprecio según el contenido mental del momento. El yo deja de ser un espejo de la mente y pasa a sostenerse en algo más estable. La constancia del juicio. El estoicismo observa que gran parte del sufrimiento interior proviene de esta oscilación. Un pensamiento favorable eleva, uno desfavorable hunde. La identidad se vuelve frágil porque depende de algo que no se controla. Al separar pensamiento e identidad, esta oscilación pierde fuerza. El ánimo ya no se eleva ni se hunde con la misma facilidad. Mantiene una posición más ecuánime frente a su propio mundo interno. Esta ecuanimidad no implica desapego frío. Implica una forma de cercanía sin fusión. Se reconoce lo que ocurre en la mente sin convertirlo en sentencia. Esta cercanía regulada permite una relación más justa con uno mismo. El individuo deja de tratarse como un problema que debe ser corregido constantemente. Comienza a verse como alguien que observa, decide y actúa, incluso en medio de la confusión mental. Esta forma de relación reduce la dureza del diálogo interior. Muchas voces internas no son pensamientos aislados, sino hábitos de autoevaluación. Se repiten con insistencia porque han sido reforzados durante años. Identificarse con ellos los vuelve dominantes. Observarlos sin obedecerlos les quita fuerza. El juicio no necesita discutir con cada voz. Basta con no cederles el mando. Con el tiempo, este cambio modifica la forma en que se asume la responsabilidad personal. Se deja de responder por lo que aparece en la mente y se empieza a responder por cómo se actúa. Esta reubicación aligera una carga moral innecesaria. El individuo ya no se siente culpable por pensar, sino responsable por elegir. Esta diferencia es fundamental para una ética practicable. El estoicismo insiste en que la virtud no consiste en tener pensamientos correctos, sino en actuar conforme al juicio correcto. Esta enseñanza resulta liberadora porque devuelve la ética al terreno de lo posible. No exige una mente pura, exige una respuesta justa. Esta exigencia es firme, pero alcanzable. Permite avanzar sin esperar una transformación mental completa. Esta claridad también afecta a la relación con los demás. Cuando uno se identifica menos con sus pensamientos, se vuelve menos reactivo frente a los de otros. No toma cada palabra ajena como una amenaza directa. Puede escuchar sin defenderse de inmediato. Esta capacidad mejora la convivencia porque reduce los conflictos innecesarios. La mente ya no está siempre a la defensiva. Al mismo tiempo, esta distancia protege de la influencia excesiva. No todo pensamiento ajeno merece adhesión.
El juicio aprende a evaluar sin rechazar automáticamente ni aceptar sin criterio. Esta evaluación serena es una forma de autonomía. No se confunde la apertura con la entrega ni la crítica con el ataque. El individuo mantiene su criterio sin aislarse. En este punto, se vuelve evidente que no ser tus pensamientos no conduce a una vida interior empobrecida, sino a una vida más ordenada. La mente sigue produciendo ideas, imágenes y asociaciones. La diferencia es que ya no gobiernan. Se convierten en material disponible, no en destino. Esta disponibilidad amplía el margen de acción. Así, al avanzar hacia el final de esta reflexión, se consolida una comprensión esencial. La identidad no se encuentra en el contenido de la mente, sino en la forma constante de responder a ese contenido. Pensar no define, responder sí. Desde esta comprensión, el individuo puede habitar su mundo interior sin temor a perderse en él, porque ya no confunde el ruido con la dirección. Desde esta comprensión más asentada, la relación con el silencio interior cambia de forma natural. Ya no se busca el silencio como salvación ni se teme el ruido mental como amenaza. Ambos pasan a ocupar un lugar secundario. El silencio no es una meta y el ruido no es un enemigo. Son estados que aparecen y desaparecen. El juicio, en cambio, permanece. Esta permanencia es lo que sostiene la estabilidad. Cuando se cree que uno es sus pensamientos, el ruido mental se vive como un fallo personal. Se interpreta como señal de incapacidad o de desorden profundo. Esta interpretación añade una capa innecesaria de sufrimiento. Al dejar de identificarse con el pensamiento, el ruido pierde ese significado moral. Puede ser observado como una condición pasajera, no como una definición. El ánimo deja de luchar por callar la mente y se concentra en no obedecerla sin examen. Esta renuncia a la lucha directa tiene un efecto acumulativo. La mente, al no encontrar resistencia ni obediencia ciega, pierde intensidad. No porque se la silencie, sino porque se la deja pasar. El pensamiento insiste cuando es tomado como problema. Cuando deja de serlo, se debilita. Esta debilitación no es un objetivo, es una consecuencia. El estoicismo no propone una técnica para eliminar pensamientos, sino una postura frente a ellos. Esta postura es activa, exige atención constante al propio juicio. No se trata de desconectarse, sino de mantenerse presente sin reaccionar automáticamente. Esta presencia vigilante es incompatible con la pasividad, porque requiere discernimiento continuo. Esta vigilancia modifica también la relación con la distracción. Muchas distracciones nacen del deseo de escapar del propio pensamiento. Se huye del ruido mental buscando estímulos externos. Al no identificarse con ese ruido, la necesidad de huir disminuye. El ánimo puede permanecer consigo mismo sin incomodidad excesiva. Esta permanencia no es aislamiento, es tolerancia. Con el tiempo, esta tolerancia se traduce en mayor claridad. No porque la mente se vuelva simple, sino porque deja de ser confusa. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no compiten todos por la atención. El juicio decide con más rapidez cuáles son relevantes. Esta selección reduce la fatiga mental. La energía no se dispersa en cada idea que surge. Esta economía de atención tiene efectos prácticos. Permite sostener tareas exigentes sin quedar atrapado en la rumiación constante. Permite escuchar sin preparar respuestas defensivas. Permite descansar sin sentir culpa por no estar pensando algo útil. Todo esto es posible porque la identidad ya no está ligada al flujo mental. El individuo no necesita justificarse por lo que piensa. En este punto, se vuelve evidente que no ser tus pensamientos no conduce a una vida más vacía, sino a una vida más habitable. El mundo interior deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de tránsito. Las ideas pasan, algunas se detienen, otras no. El juicio observa, elige y sigue.
Esta forma de habitar la mente no elimina la complejidad humana, la acepta sin dramatizarla. Permite convivir con contradicciones internas sin convertirlas en crisis constantes. El individuo ya no necesita resolverlo todo mentalmente para vivir. Puede actuar, esperar o corregir aún con preguntas abiertas. Esta capacidad reduce una gran parte de la ansiedad cotidiana. Así, al aproximarse el cierre de este recorrido, se consolida una disposición fundamental. El pensamiento deja de ser el centro de la identidad y se convierte en un fenómeno más dentro de ella. La atención se desplaza hacia la respuesta, hacia la conducta, hacia la elección consciente. En ese desplazamiento la mente no se apaga, se ordena. Y en ese orden, la vida interior encuentra una forma de estabilidad que no depende del silencio mental, sino de la claridad con la que se atraviesa el ruido. Cuando esta disposición se consolida, la afirmación inicial deja de ser una idea y se convierte en una experiencia vivida. No eres tus pensamientos porque puedes permanecer intacto mientras ellos cambian. Pueden intensificarse, contradecirse, desaparecer y volver, sin que eso altere la dirección profunda de tu vida. El ánimo ya no se desorienta con cada movimiento interno. Ha aprendido a mantenerse. Esta permanencia no es rigidez, no implica fijarse en una imagen ideal de uno mismo ni sostener una identidad cerrada. Implica continuidad en la forma de responder. El estoicismo no busca un yo inmutable, sino un juicio estable. Esta estabilidad permite atravesar estados mentales muy distintos sin perder la coherencia. El individuo no se define por lo que aparece en su mente, sino por cómo actúa cuando aparece. Desde aquí, la relación con la responsabilidad se vuelve más justa. Uno deja de cargar con lo que no eligió y asume plenamente lo que sí depende de él. No es responsable de pensar, pero sí de consentir. No es responsable de que surjan ideas, pero sí de darles autoridad o retirársela. Esta delimitación no reduce la exigencia ética, la hace practicable. La responsabilidad deja de ser una carga difusa y se convierte en una tarea concreta. Esta concreción tiene un efecto liberador. El individuo ya no se siente vigilado por su propia mente. No vive a la defensiva frente a cada pensamiento que surge. Puede permitirse pensar sin miedo a definirse. Esta permisividad no conduce al caos, porque el juicio permanece activo. Al contrario, reduce la tensión que alimentaba el desorden. La mente se vuelve menos tiránica cuando deja de ser temida. El estoicismo enseña que la libertad interior no consiste en elegir lo que se piensa, sino en elegir qué se hace con ello. Esta elección es constante y silenciosa. No se ejerce una vez, se ejerce siempre. Cada pensamiento ofrece una ocasión para practicarla. No como combate, sino como discernimiento. Esta práctica no promete una mente tranquila, promete un ánimo firme. Cuando esta firmeza se establece, la vida interior deja de ser un obstáculo para la acción. Puede ser compleja, ruidosa, contradictoria, y aún así no impedir avanzar. El individuo ya no espera estar en calma para vivir conforme a su criterio. Vive conforme a su criterio incluso cuando la calma no está presente. Esta capacidad es una de las formas más profundas de fortaleza. Así se cierra este día. No con una técnica para dominar la mente, sino con una orientación clara. Los pensamientos no son órdenes ni definiciones. Son fenómenos que atraviesan la conciencia. Lo que define es la respuesta sostenida a ellos. Al comprender esto, el ánimo recupera un espacio de libertad que no depende del silencio mental ni de la claridad absoluta, sino de la fidelidad al propio juicio. No eres tus pensamientos, eres la capacidad de verlos, evaluarlos y decidir cómo actuar.
Mientras esta capacidad permanezca activa, la mente puede moverse sin arrastrarte. Y en esa distancia lúcida, discreta pero firme, se hace posible una vida interior más estable y una acción más coherente, incluso en medio del ruido inevitable de la experiencia humana. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si estas ideas te ayudan a ordenar la mente y a relacionarte con la vida con un poco más de claridad, puedes quedarte. Seguiremos explorando el estoicismo con calma, sin promesas vacías y sin ruido innecesario.